mis ovejas. Primero le dice versículo 15, apacienta mis corderos. Versículo 16 le dice, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17 le dice, apacienta mis ovejas. ¿Quién fue Pedro antes que Cristo le delegara esta responsabilidad? ¿Qué hizo Pedro unos días antes? Lo negó 3 veces. No una vez, lo negó 3 veces. Pedro se merecía una amonestación del Señor. Pedro, ¿por qué no estabas ahí cuando yo te necesité? Aún Pedro, tú dijiste la última noche, la que comimos, que tú ibas a ir hasta conmigo a la cruz del Calvario. ¿Qué pasó, Pedro? Explícame. Quiero escuchar qué pasó de tus labios. Dime qué pasó. Se merecía una explicación Cristo porque era su discípulo, era quien estaba capacitándolo por años. Por lo menos en ese tiempo hubiera dicho, sí, es mi Señor. Y hubiera salido corriendo, pero lo negó 3 veces. Pero al final del ministerio, Pedro estaba también acongojado, estaba también pensando qué el Señor iba a hacer con él. Pero qué maravillosas palabras escuchó de Cristo que le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué lo hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo de Pedro? Lo hizo un pastor, lo hizo el líder de la iglesia, para que mucha gente comenzara a crecer, comenzara a entender el Evangelio, fuera ese pilar en la iglesia para que se mantuviera firme. Y por último, ¿qué significa la resurrección para nosotros? Que también podemos tener vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera tampoco resurrección para nosotros. Pero Cristo resucitó. ¿Cuántos van al cielo conmigo? Amén. Gloria al Señor. ¿Pero porque el pastor David lo salva? No, porque Cristo nos salva. Amén. Cristo murió por nosotros. Cristo fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó de entre los muertos. Y no es que alguien lo resucitó. Es muy diferente lo que pasó con Lázaro con lo que pasó con Jesús. A Lázaro lo resucitaron. A Cristo no lo resucitaron. Él resucitó porque Él era el Hijo de Dios. Él era el Mesías. Él es Dios y Él tiene el dominio aún sobre la muerte. Y si usted y yo estamos, hermanos, con Cristo, ni aún a la muerte le tememos. La muerte es una alegría. ¿Cuántos opinan eso conmigo? La alegría y la muerte es una bendición para nosotros, los cristianos. Pero si todavía no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, claro, la muerte para nosotros nos asusta. Al mundo le asusta la muerte. Estaba escuchando que Michael Jackson ya había pagado muchos dólares, como ya está preparando su funeral, está casi por morir. Por lo menos, como no encontró la manera de poder ser inmortal, es decir, de seguir con vida, por lo menos dijo que su cuerpo cuando él muera lo haga, que nunca se descomponga y lo pongan en un museo para que ahí esté por siempre. La gente anda buscando soluciones a la muerte, soluciones a no descomponer su cuerpo, muchos están pagando millones de dólares porque los congelen. Y cuando la ciencia encuentre una solución para traer a la vida a todas estas personas, pues ahí son los primeros candidatos. Ya pagaron miles de dólares por tal de tenerlos congelados. El mundo así está. Tiene temor a la muerte. No quiere enfrentarse a esa situación de la muerte porque saben que la muerte sin Cristo trae condenación. Pero la muerte cuando estamos con Cristo es un vivir. Es una vida en abundante. Y eso lo dice Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15. Dice versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué viene a ser la fe que tenemos y nuestra predicación? Vana. Es vano. ¿Cristo resucitó? Amén.
Amén. Entonces el mensaje y la fe que tenemos no es en vano, hermanos. Estamos trabajando por algo real, algo genuino, y no hemos sido hallados falsos testigos, dice Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que dice primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué viene a significar eso? Que si Cristo resucitó y yo creo en Él, yo voy a resucitar también. Amén. Con Cristo. Cuando Él venga en las nubes, cuando se escuche la final trompeta, si yo ya he muerto y no ha venido Cristo, yo estoy descansando en paz, porque yo sé que voy a levantarme otra vez y me reuniré con mi Señor en las nubes y pasaré ahí por toda la eternidad. Eso también espera a usted, pero debemos confiar y ver que porque Cristo resucitó, también nosotros tenemos vida eterna. En el versículo 42 que dice, siempre de 1 Corintios 15, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermanos, cuando usted y yo nos levantemos de nuevo para irnos con el Señor, ya no vamos a ser los mismos que estamos aquí luchando por seguir a Cristo, que estamos esforzándonos por no pecar. Ahí Cristo nos va a levantar con poder. Ya no vamos a ser los débiles que estamos luchando, ahí vamos a ser ya los vencedores, porque Cristo nos da la victoria permanente, de una manera eterna, para estar siempre con el Señor. Antes nacimos en pecado, en deshonra, pero Cristo nos levantará en incorrupción, en santidad, en gloria y en poder. Ese es el Señor a quien yo alabo y sirvo. No un Cristo muerto, no un Cristo crucificado, no un Cristo en una tumba. Si usted tiene su boletín, lea la historia que pusimos de la tumba. Hay mucha gente que tiene tumbas, y ahí mencionan varios lugares que la gente va a ver donde están los ilustres. Aquí en Estados Unidos, ahí está un lugar donde, no le cuento mucho para que lo lea, donde están las grandes personalidades ilustres de aquí en Estados Unidos, y la gente va a ir a ver a esos personajes. Nosotros no vamos a la tumba de Cristo, porque Cristo no está en una tumba. Gloria a Dios. Cristo está en nuestro corazón. Amén. Y no está muerto. Cristo está vivo. Por eso lo hemos alabado y por eso cantábamos con alegría: venció. Cristo venció al diablo en la cruz, hermanos. Qué maravilloso, y con Cristo nos da esa victoria a cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. Y por último, versículo 51, para ver de la resurrección lo que viene a hacer a nosotros. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Muchos van a ver a Cristo descender del cielo sin morir. Pero sí va a pasar en todos los cristianos una cosa. ¿Qué va a pasar en nosotros? En todos. Seremos transformados. Se va a quitar lo corruptible y se nos va a dar la santidad que necesitamos para estar con el Señor. Seremos transformados. Dios nos va a transformar. Dios va a hacer una metamorfosis en nosotros para quitarnos este cuerpo que muchas veces está dañado e inclinado hacia el mal, para darnos una vida y un ser, para ser como Cristo es, para poder alabarlo a Él por la eternidad. Dice el versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. Y luego 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, lo que me daña? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da el ¿qué? Dios nos da la victoria.
Pastor Nay, no están convencidos. ¿Qué nos da Dios? La victoria. Victoria. Y hoy lo cantábamos. Victoria, la